Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Soy periodista católico y soy escritor. Por cierto que en este tiempo de Cuaresma te recomiendo la lectura de estos libros que he escrito. Nuestra familia al pie de la cruz. Todas las familias cargamos una cruz. El tiempo de Cuaresma que nos conduce a la Semana Santa es un tiempo precisamente para reflexionar acerca de las cruces, cargar en la vida y aprender a darle sentido al lado de la cruz de Jesús. De modo que este libro, Nuestra familia al pie de la cruz, te puede servir como una guía para ese propósito. Realmente te lo recomiendo, es un libro hermoso. También te recomiendo la lectura de mi libro Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es una serie de meditaciones y reflexiones que escribí para un retiro espiritual que dirigí. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para el recogimiento, para la reflexión, para los retiros espirituales, de modo que este libro también puede ser una buena compañía en tu camino cuaresmal. Y por supuesto que te recomiendo muchísimo mi nuevo bestseller Sucedió en Jerusalén. Este libro, desde su primer día que fue publicado, se convirtió en un bestseller en Amazon México, de modo que te lo recomiendo. Es una serie también de reflexiones para Cuaresma y Semana Santa. Los 3 libros, al igual que el resto de mis libros, los puedes encontrar en Amazon y también a través de nuestra página semillasparalavida.org, y los puedes encontrar en ebook, en formato digital. Los puedes encontrar también en edición impresa, como te los acabo de mostrar, y este en particular, Sucedió en Jerusalén, lo puedes encontrar en ebook, en edición impresa y además en una tercera versión que es una edición impresa en letra grande para que las personas que tienen problemas con el tamaño de la letra normal de los libros puedan también hacer la lectura de él. Así que es una excelente opción quizás para que la regales a tus papás o a tus abuelos o a alguna persona que sepas que le cuesta trabajo leer pero que le gusta hacerlo. Sucedió en Jerusalén. A través de la lectura de estos libros podré acompañarte en tu itinerario cuaresmal y en tu Semana Santa, y realmente eso, créeme que me llenará de alegría. Tanta alegría como la que nos suscita este domingo, porque has de saber que estamos celebrando el domingo del Etere, el domingo de la alegría. El cuarto domingo de Cuaresma es el domingo de la alegría. Es el domingo en el que, en este desierto en el que vamos caminando hacia la ciudad santa de Jerusalén, nos encontramos un oasis donde refrescarnos, donde saciar nuestra sed, donde cobrar fuerzas para nuevamente adentrarnos a esas arenas ardientes del desierto y seguir avanzando hasta que lleguemos a la Semana Santa. De ahí que en este domingo de la alegría el sacerdote se revista con una casulla de color rosado. De ahí que también nuevamente podamos tener flores en el altar. En Cuaresma no tenemos flores, salvo en las solemnidades y salvo en este cuarto domingo, que es el domingo de la alegría, el domingo del Etere. Y la razón por la que este domingo se llama Domingo de la Alegría o Domingo del Etere, que es el equivalente al tercer domingo de Adviento, que es el domingo del Gaudete, ¿verdad? También el sacerdote se reviste de rosado en ese domingo en el que se hace una pausa en ese periodo de introspección que es el Adviento. En el caso del domingo del Etere en Cuaresma, esto se debe a la antífona de entrada, que está tomada del libro del profeta Isaías y que precisamente inicia con esta exhortación: Letere Jerusalem, alégrese Jerusalén, y que se congreguen cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Esa es la razón de que este domingo lo llamemos el domingo del Etere y que sea una ocasión de gran gozo, tanto gozo también como es para mí estar contigo en esta ocasión para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Y quisiera, antes de que entremos en materia, darte una buena noticia, y la buena noticia es que, como sabes, este programa lo puedes ver más adelante en el día. Lo puedes ver grabado en YouTube y también en nuestra página semillasparalavida.org. Te recomiendo mucho que veas la repetición de este programa en YouTube, porque es una edición ya más bonita, ya tiene música de fondo, tiene su entrada, en fin, es definitivamente una versión mucho más bonita de este programa. Pero la buena noticia es que, pensando que tal vez haya personas que en determinada ocasión no puedan ver el programa, pensemos que quizás alguien vaya a salir a carretera y por esa razón no pueda ver el programa, bueno, pues a partir de ayer en nuestra página semillasparalavida.org, al lado del reproductor de video donde puedes ver los videos de Pasión por el Evangelio,
se encuentra ya nuestro programa también en audio, en formato de podcast, de manera que puedes tú descargar el audio, puedes descargar el podcast y puedes llevártelo y puedes escucharlo mientras conduces o tal vez mientras sales a la calle a caminar, qué sé yo. El caso es ofrecerte múltiples formatos para que nadie se pierda la oportunidad de aprender acerca del Evangelio y también pues de disfrutar todos estos análisis que sin duda que nos han dejado conocer a Jesús mejor, que nos han permitido comprender mejor su mensaje. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, que ya fue bastante largo, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a comenzar como siempre haciendo la lectura del Evangelio, después vamos a hacer un ejercicio de análisis bíblico. Vamos a desmenuzar el Evangelio versículo a versículo para ver qué podemos sacar de información y así tener una visión más profunda del Evangelio que te permita en la Santa Misa comprenderlo mejor. Y como siempre vamos a terminar con un ejercicio de oración. Pues bien, para poder leer la palabra de Dios vamos a ponernos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió. Mientras es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos no sabemos? Pregúntenle a él, tiene edad suficiente para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido testigo y le dijeron: glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron.
Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: Creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Pues bien, lo que nos presenta el Evangelio en este cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo litúrgico A es esta perícopa de la curación del ciego que aparece en el Evangelio según San Juan. Juan presenta 7 milagros solamente, y cada uno lo hace con un propósito teológico muy fuerte. Los milagros que presenta Juan son, por ejemplo, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, la curación también de un siervo, de un funcionario público, la curación de un paralítico, cuando Jesús camina por las aguas, la multiplicación de los panes. Después viene esta curación del ciego, que es la penúltima, y el último milagro que aparece en el Evangelio según San Juan es la resurrección de Lázaro, que ese milagro solamente aparece en el Evangelio según San Juan. A diferencia de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, estos milagros que presenta Juan en su Evangelio no tienen tanto el propósito de demostrar portentos de Jesús que lo dejan manifestarse como el Mesías, porque todos esos milagros para los sinópticos son esos, son un dinamis, son algo portentoso, algo que viene con mucha fuerza y que precisamente demuestra que la llegada del Mesías ya es una realidad, porque las profecías decían precisamente que los ciegos verían, los cojos andarían, los leprosos quedarían limpios. En el caso de Juan, él no los ve tanto como dinamis, como portento, sino que más bien estos milagros para Juan son signos, son semeión, son signos de algo muy concreto. En este caso, bueno, esta curación, este milagro de la curación del ciego de nacimiento, es un signo de que Jesús es la luz del mundo. Como te digo, cada milagro para Juan desarrolla detrás una teología muy importante. Vamos entonces a comenzar a desmenuzar este pasaje del Evangelio y vamos a ver qué vamos encontrando. Primeramente, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En los evangelios sinópticos Jesús también curará ciegos, pero una diferencia interesante es que en el Evangelio de Juan, al ciego que Jesús cura es ciego de nacimiento. No es alguien que se quedó ciego a lo largo de su vida, sino que es alguien que nació ya ciego de nacimiento. La ceguera en el Antiguo Testamento era una metáfora de la obcecación en el pecado, es decir, las personas que deliberadamente permanecían en el pecado, pues se consideraba que estaban ciegas, que caían en esta ceguera, una ceguera que les impedía ver la verdad, una ceguera que les impedía en todo caso pues ver la voluntad de Dios, que últimamente les impedía ver a Dios. De manera simbólica, claro, porque hay que recordar que para el Antiguo Testamento era impensable ver a Dios porque ellos pensaban que el que veía a Dios caía muerto, pero vamos, nos referimos a esta capacidad de ver la realidad de Dios. Entonces el que se mantiene obcecado en el pecado cae en esta ceguera, y eso es un tema importante que se va a ir desarrollando a lo largo de esta perícopa. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que se pensaba también en el Antiguo Testamento, y claro, pues era el pensar de los discípulos de Jesús, que él va evangelizando y los va llevando a la plenitud de la verdad con su predicación y también a través, por supuesto, de estos milagros, de estos signos. Lo que ellos pensaban era que los pecados había que pagar, la pena, la culpa de los pecados se tenía que pagar, se tenía que saldar la cuenta aquí en la vida, y cuando no era suficiente, entonces pues había que pasar a los hijos esa pena, y de esa manera, para que ellos pagaran la deuda, y de esa manera, pues cuando una persona nacía con algún problema físico, con alguna enfermedad, lo que pensaban los judíos es que había nacido así precisamente para pagar el pecado de sus padres, pero también se pensaba que pues las enfermedades, sobre todo las enfermedades muy serias,
eran una forma de pagar los pecados. De aquí que le pregunten a Jesús esto, bueno, si nació ciego de nacimiento, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o pecaron sus padres para que esté ciego? Pero Jesús les aclara que así no es. Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es decir, para que llegue este encuentro con Jesús precisamente, este hombre nació ciego para este momento en el que Jesús va a realizar este milagro, este signo, y así Jesús deje claro a todos que Él es la luz del mundo. Y para que quede claro, pues todo esto se va a dramatizar, por así decirlo, a través de esta escena, de este encuentro, de esta sanación. Y posteriormente, claro, de las interlocuciones que tendrá este ciego de nacimiento o el que había sido ciego de nacimiento con los fariseos. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. A Juan le encanta manejar los opuestos, le encantan los paralelos antitéticos. El día y la noche son de sus favoritos y aquí claramente hablamos del día y de la noche. Y dice Jesús, debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, es decir, debemos trabajar en las obras de Dios de día. Pero dice Jesús, pero llega la noche cuando nadie puede trabajar. Y entonces viene aquí el tema central de esta perícopa. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Precisamente es Jesús el que disipa las tinieblas que impiden trabajar en la obra de aquel que lo envió, en la obra de su Padre. Pero mientras Jesús esté en el mundo, pues entonces es posible trabajar en las obras de su Padre, porque Jesús nos ilumina a todos para poder así disipar esas tinieblas que nos impiden trabajar. ¿Qué nos impide trabajar por Dios? La oscuridad. Y la oscuridad, esas tinieblas, pues son tinieblas de muchas cosas, ¿verdad? Tinieblas del pecado, tinieblas de las tentaciones, tinieblas del miedo, tinieblas de la tristeza, tinieblas de la depresión. Bueno, Jesús disipa todas esas tinieblas para que podamos precisamente realizar las obras de su Padre. Dice Jesús, mientras yo esté aquí en el mundo. Claro que eso no se refiere únicamente a los 30 y tantos años que Jesús habrá vivido en la tierra, porque Jesús se irá, pero se quedará como a través de la Eucaristía. Y no solo eso, enviará también a su Espíritu Santo, pero Jesús ya se queda presente para siempre, de modo que ya siempre es posible realizar las obras de su Padre aquí en la tierra, realizarla por quién, realizarlas por nosotros, pero para ello necesitamos de la luz de Jesús. Entonces Jesús es la luz. ¿Y por qué nos permite la luz ver? ¿Por qué no podemos trabajar en medio de las tinieblas? Porque no vemos. Entonces Jesús es la luz para que podamos ver. Y de ahí precisamente es que toda esta enseñanza acerca de que Jesús es la luz se lleve a cabo alrededor de la sanación de un ciego, no de un paralítico, no de un leproso, sino precisamente de un ciego que no puede ver. Entonces, si ahora el ciego va a poder ver, es precisamente porque la vista se la devuelve a aquel que es la luz del mundo, que es Jesús. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Es muy interesante este milagro porque se distingue de los otros 6 milagros que presenta Juan. Porque en los otros milagros, bueno, quitemos cuando Jesús camina sobre las aguas. Pero los otros milagros, el de la transformación de agua en vino, las sanaciones, la resurrección de Lázaro, todos esos milagros suceden únicamente con la palabra de Jesús. Lo único que tiene que hacer Jesús para llevar a cabo el milagro es hablar. Pero en este caso de la curación del ciego, Jesús no solamente habla, sino que Jesús actúa. Jesús actúa. ¿Cómo actúa? Pues escupe en la tierra, con la tierra ya mojada, humedecida, hace barro, ese barro se lo unta en los ojos al ciego y lo envía además a que se lave. No solamente le dijo, ve, y al instante vio, no, sino que Jesús sigue todos estos pasos. Y bueno, entonces hay que poner atención, si esto diferencia a los signos, a los milagros que presenta Juan de los demás, pues hay que ponerle atención a este gesto. Algo que llama la atención, claro, es que Jesús haya usado barro para curarlo, porque, no sé, pues bien le pudo simplemente tapar los ojos con un dedo, ¿verdad? O con los 2 dedos tapárselos y al destapárselos ya el hombre veía.
Lo interesante aquí es que esto, que Jesús recurre a la tierra, a escupirle, a hacer barro, a untárselo sobre los ojos. Algunos padres de la iglesia, pensemos por ejemplo en San Ireneo de León, él lo que veía en este barro era un símil del barro del divino alfarero, que era Dios, ese barro con el que nos creó. Dios nos creó de barro según el libro del Génesis, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, esta acción de Jesús de tomar o de hacer barro, escupiéndole al polvo, es una manera de volver a actuar como creador, ¿verdad? De recrear a este hombre, de recrearlo a una vida nueva en la que va a poder ver. Y dice San Ireneo de León que por eso lo manda además a que se lave en las aguas de la piscina de Siloé, porque para San Ireneo de León esas aguas son precisamente también un paralelo del bautismo, que es lo que cuando nosotros nacemos, lo que nos hace nacer a una vida nueva, son las aguas del bautismo. Entonces así este hombre, según explica San Ireneo de León, es recreado con este barro que hace Jesús como el divino alfarero y recreado a una vida nueva, pues precisamente al sumergirse en las aguas de la piscina de Siloé para limpiarse, para lavarse, para purificarse. Esa es la explicación que da San Ireneo de León. En todo caso, lo que resulta muy interesante desde un punto de vista narrativo, ya no tanto simbólico sino narrativo, es que pues lo que hace Jesús es recubrirle la ceguera con otra ceguera, porque al cubrirle los ojos con barro lo deja todavía más ciego. Jesús recubre la ceguera con más ceguera y después lo envía a la piscina de Siloé. Había diferentes piscinas en la ciudad de Jerusalén. Una era la de Siloé, que significa enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesús. Entonces Jesús está enviando al ciego a que se lave en su propia piscina, en la que es de él, en la que es de Jesús, porque Jesús es el enviado. Y así va el ciego, se quita esa ceguera sobre ceguera, como que de una manera narrativa. Vemos aquí a Jesús precisamente enfatizando la ceguera, subrayando la ceguera, dejándolo todavía más ciego al recubrirle la ceguera con ese barro, que después él se limpia y ya con eso ve, dice el Evangelio. Después dice el Evangelio, es un Evangelio largo, entonces vamos a brincar unas cuantas oraciones más adelante, y dice aquí: el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos, fíjate, no todos, algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Para los judíos el día del descanso era el día sagrado, era su Shabbat, que empezaba con la puesta del sol del viernes. Y a la fecha así es. Una vez que se pone el sol en viernes, inicia el Shabbat, que es el día sagrado del descanso, recordando el día de descanso del Señor, ¿verdad? Después de que hizo toda la creación en 6 días, al séptimo día descansó. Para los judíos era muy interesante, era muy importante el Shabbat, porque cuando se quedaron sin templo, cuando les destruyeron el templo la primera vez, ya no tenían un lugar donde rendirle culto a Dios, no tenían un lugar donde rendirle culto a Dios. Pero lo que sí tenían era un día para rendirle culto a Dios. ¿Qué día? El día de su descanso. Ellos trabajaban 6 días, descansaban 1. Y bueno, ya después, es más, ve a nuestro sitio semillasparalavida.org, desciende un poco en la página principal y te vas a encontrar un podcast que se llama Conversando en el Camino. Son diferentes episodios que hay ahí. Por favor, busca los 2 episodios que son de los primeros. Me parece que son el segundo y el tercero. Busca los primeros episodios, los 2 episodios que hablan acerca del libro del Génesis, de la creación. Porque en ellos te explico por qué es que el poema de la creación que aparece en el primer capítulo del Génesis está desarrollado en 6 días y Dios descansa al séptimo. Y eso está conectado con esto que te acabo de explicar del Shabbat. Como los judíos no tenían ya un lugar para darle culto a Dios porque les habían destruido el templo, entonces aprovechaban el día, el tiempo, el día del que disponían, que era el último día, que era el séptimo. De manera que entonces, para que quedara bien consagrado ese séptimo día a Dios, y consagrar significa separar, hacer exclusivo para hacerlo sagrado, separar algo de lo mundano para hacerlo sagrado, para poder ellos dejar claro que se consagrara ese séptimo día a Dios.
cuando se compone el poema de la creación, precisamente se reserva el séptimo día como el día que Dios descansa. En consecuencia, todos tenemos que descansar. Y para que Dios pudiera descansar en el séptimo día, se necesitaba que la creación se llevara a cabo en 6. Y así cuando se compone el poema de la creación se crea en 6 días, lo que le llamamos el hexámeron, 6 días, para que el séptimo se pudiera descansar. Por favor, escucha esos episodios de Conversando en el Camino, porque es un tema extenso que no podemos a tocar aquí en esta emisión, pero ahí está disponible para ti. Pero el caso es que en ese Shabbat, por ser un día sagrado, no pueden trabajar. Donde trabajar significa no pueden hacer nada, no pueden hacer ningún esfuerzo. Y precisamente la falta de Jesús, según esa regla del Shabbat, la falta de Jesús, que no era una regla de Dios, y por eso es que Jesús sistemáticamente viola las reglas del Shabbat, porque esa regla no venía de Dios, esa regla venía de los hombres. La violación de Jesús fue manipular el barro. Ese fue su delito, manipular el barro. Eso fue lo que molestó a algunos de los fariseos, que Jesús manipuló el barro, imagínate. Y por eso dicen, ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. ¿Por qué no lo observa? Porque manipuló el barro. Y lo hizo pues para curar al otro hombre. Otros de los fariseos replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? ¿Ves? No dice semejantes portentos, semejantes prodigios, semejantes milagros. No, dice semejantes signos. Porque nuevamente en el Evangelio de Juan los milagros son signos. Y se produjo una división entre ellos. Se comienzan a pelear los fariseos entre sí. ¿Por qué se pelean? Si todos estuvieran molestos con Jesús, no se hubieran peleado. Si se pelean es porque algunos sí le creyeron. Y bueno, aquí aparece una serie de interlocuciones. Hay 4 interlocuciones muy interesantes, precisamente entre el hombre que había estado ciego y los fariseos. Y en todas ellas lo que llama mucho la atención es ver cómo un hombre que no tenía educación realmente pone en su sitio una y otra vez a estos grandes sabios que sabían mucho, que eran muy rectos, que se sabían la ley hacia atrás y hacia adelante y que la cumplían a rajatabla y al pie de la letra y al último detalle. Pues un hombre que además ellos consideraban pecador y a su familia la consideraban pecadora por estar ciego, viene y les da una gran lección de teología y les demuestra que realmente pues los ciegos son ellos y son ciegos peor todavía porque se rehúsan a ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es lo que se deja ver aquí a través de estas interlocuciones. Vemos, por ejemplo, que le dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Él les respondió, es un profeta. Y ya les da una respuesta fuerte, es un profeta. ¿Verdad? Pero entonces, pues estos se molestan, lo llaman una vez más, le preguntan, ¿qué te han hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Y entonces, pues él les responde ya de una manera irónica, ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Que ustedes también se quieren hacer sus discípulos. Y con esto se enfurecen y lo insultan. Ellos lo injuriaron y viene la siguiente interlocución. Y le dicen, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Y les responde el que había sido ciego. Esto es lo más asombroso, que ustedes no sepan de dónde es a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. O sea, les da una repasada este ciego, precisamente dando testimonio del milagro. Y además es muy interesante que una y otra vez se da testimonio del milagro. Da testimonio el ciego. Dan testimonio los padres del ciego, porque van los fariseos a preguntarle qué pasó. Pues no sabemos. Sabemos que nació ciego y pues ahora ve. Pregúntenle a él. Entonces, tanto el ciego mismo, como los padres del ciego, como los fariseos, todos dan cuenta de este milagro. Es decir, esto sucedió, no es una fantasía, no es un cuento. Esto sucedió y por eso tantas personas dan testimonio de ello, hasta aquellos a los que les molestó, que eran pues estos fariseos. Entonces se terminan ellos enfureciendo tanto que lo corren, ¿verdad? Le dicen, tú naciste lleno de pecado y quieres venir a darnos lecciones, y lo echaron. Como ves, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es lo que les dice de una y otra forma este que había sido ciego. Pues es que están viendo lo que me hizo, es un profeta,
Dios no escucha pues al que no está cerca de él, al que no lo ama. A los justos, o sea, a los que no son justos, están viendo que cuando habían visto que alguien hubiera curado a un ciego de nacimiento, y con todo eso no quieren ver. ¿Ves aquí todo el juego de palabra, el ciego, el ver, el no ver? Entonces, ¿quién acaba siendo el ciego? El ciego acaba siendo el que no quiere ver a pesar de que ve. Fíjate, el ciego acaba siendo el que no quiere ver a pesar de ver. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Aquí nos llama mucho la atención la manera como responde Jesús, porque en la emisión anterior de Pasión por el Evangelio, cuando vimos el episodio de la Samaritana, ya te había yo hablado de esta frase que usa Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, cuando dice, ego eimi, yo soy. Y ese ego eimi es el nombre de Dios, yo soy. Y Jesús, cuando hace referencia a sí mismo como yo soy, con ese ego eimi, pues de una manera implícita está diciendo, si no es que explícita, incluso está diciendo es que yo soy Dios, ¿verdad? Y llama la atención que en esta ocasión, en este tipo de diálogos, Jesús es la frase que hubiera usado, ego eimi, yo soy. Pero lo que dice Jesús en esta ocasión es, tú lo has visto. Tú lo has visto. Entonces mejor se usa esta expresión, tú lo has visto, para seguir en esta misma línea de el ciego que no veía, pero que ahora ve y que como ya puede ver al Mesías, ¿te das cuenta? Ya puede ver al Mesías. No veía, estaba ciego, pero lo cura el que es la luz del mundo, le abre los ojos el que es la luz del mundo y entonces ya puede ver al Mesías. ¿Qué pasa en cambio con los fariseos? Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Precisamente el no dejarse iluminar por la luz del mundo, el no permitir que les abra los ojos el que es la luz del mundo, el creer que ven por lo que saben, pero por no abandonarse a Dios aunque lo vean, es lo que los hace ser ciegos. Para nosotros esta es una enseñanza fuerte, precisamente en este tiempo de Cuaresma. Yo te decía que en el Antiguo Testamento la ceguera era una metáfora de la obcecación en el pecado, de ese permanecer deliberadamente en el pecado. Porque fíjate que si hace un rato te decía, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, realmente lo que está diciendo el mensaje de esta perícopa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver aunque vea. Eso es todavía peor. Si nuestro refrán popular dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues esto está todavía peor, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver aunque vea. Estos fariseos vieron y a pesar de ver no quisieron ver. A pesar de ver no quisieron ver. Entonces, ¿quiénes son los peores ciegos? Ellos, porque no quisieron ver a pesar de ver. Y en este tiempo de Cuaresma, que precisamente es un tiempo para nosotros de conversión, tenemos que hacer un alto en la vida y ver de qué lado estamos realmente. ¿Del lado del ciego o del lado de los fariseos? Y no de todos, sino de los que no quisieron ver, porque hay algunos que sí quisieron ver, pero otros no. Porque realmente es algo que puede suceder, y es algo que vemos todos los días ya. Vemos cómo hay muchas propuestas de estilos de vida, de políticas públicas, que atentan por completo contra la voluntad de Dios, contra su plan de la creación, contra los valores que proceden del Evangelio, contra sus 10 mandamientos. Y cuando vemos cómo muchas personas están de acuerdo con estas propuestas, hay quien lo justifica diciendo es que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos como somos. Y entonces se ha convertido a Jesús, se quiere convertir a Jesús, pues en un bonachón que va por ahí en el camino oliendo las flores y oyendo silbar a los pajarillos y a todo el mundo diciéndole, poniéndole la mano en el hombro, diciéndole, no te preocupes, yo te amo como eres. Cuando vemos que realmente Jesús no es así, lo vimos muy claro la semana pasada con la samaritana. El problema es que mucha gente
quiere ver, y aunque lea estos pasajes del Evangelio, aunque vaya a la Santa Misa, ya cambió de bando. ¿Cuánta gente va a la Santa Misa, escucha el Evangelio, lee las lecturas ahí en su hojita, las escucha las homilías, todo esto, y ya cambió de bando? Está del bando de los que ven a un Jesús que no es el Jesús verdadero. Y no vaya a ser que tal vez si tú estás viendo este programa en este momento, pues haya sido porque Dios te lo envió para que en este momento interpelarte y ver de qué lado estás. Y claro que a nadie nos gusta que nos digan esto, pero es Jesús el que te lo dice, no soy yo. Es Jesús el que lo dice así con todas sus letras, ¿verdad? Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Si quieres ver lo que quieres ver, en vez de ver la realidad, te vas a quedar en la ceguera. Esa es la cuestión. ¿A qué Jesús quieres ver? ¿Al Jesús verdadero o al que quieres ver? Es diferente, totalmente diferente. ¿A qué Dios quieres ver? ¿Al Dios verdadero o al que tú quieres ver? Al que tú quieres imaginarte, al que tú quieres entender. Fue lo que le pasó a esos fariseos. Ellos entendían a un Dios y su ley muy estricta y nada más les importaba la ley y eran muy buenos porque cumplían la ley a rajatabla, pero lo hacían sin amor. No les importaba en el fondo Dios, no les importaba en el fondo su prójimo. Lo que les importaba era ser perfectos cumpliendo al pie de la letra la ley, para ser perfectos ellos. Y con eso se fabricaron un Dios que no era el Dios verdadero, pero era el Dios que ellos veían. Bueno, pues ahora, fíjate, a diferencia de esos fariseos tan estrictos, tan minuciosos, tan todo a rajatablas, ahora la visión que el mundo quiere tener, quiere fabricarse, es la de un Dios totalmente laxo, totalmente permisivo, totalmente bonachón, que no le importa el pecado, que de hecho ni pecado hay porque Él ya lo olvidó, porque Él no se fija en eso. Oye, si no se fija en eso, ¿para qué envía a su hijo a morir en una cruz? Claro que le importa a Dios, si no, no moriría su hijo en una cruz. Entonces, todo esto es material de reflexión en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué Dios ves? ¿El Dios verdadero o el Dios que tú quieres ver? Porque si quieres ver al Dios que tú quieres ver, al Dios que tú te has inventado, y te quieres quedar en eso, te está pasando exactamente lo que le pasó a estos fariseos. Porque dicen ven, permanecen en el pecado. Es decir, permanecen ciegos en esa ceguera que en el Antiguo Testamento era esta metáfora de la obcecación en el pecado. La única manera de ver es que se disipen las tinieblas. La única manera de ver es que se nos quite la ceguera. Y para que se nos quite la ceguera necesitamos que Jesús, que es la luz del mundo, venga a nosotros, escupa sobre la tierra, nos cubra nuestra ceguera con ese barro y nos envíe a la fuente de Siloé para ahí lavarnos y que al lavarnos podamos abrir los ojos y entonces podamos ver. Así que, queridos amigos, con esto los invito a que terminemos esta emisión de Pasión por el Evangelio reconociendo que somos ciegos. No nos hagamos, porque si nos hacemos, estamos jugando el juego de los fariseos. Somos ciegos. Cada quien sabe, en el fondo de su corazón, cada quien sabe qué no quiere ver. ¿Qué no quiere ver? No hay peor ciego que el que no quiere ver. A pesar de ver. Y lo que hoy estamos viendo es a Jesús, que es la luz del mundo. Así que, desde el fondo del corazón, pidámosle a Jesús que nos quite la ceguera que nos impide verlo, que nos quite la ceguera que nos impide vivir como Dios realmente quiere. Y así, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y hagas en tu interior eco a estas palabras. Quiero ver, Señor, para sentirte cerca y nunca abandonarte. Quiero ver, Señor, porque me pierdo y camino confundido. Quiero ver, Señor, para verte y nunca perderte. Quiero ver, Señor, porque sin ti no soy tan feliz como creo ser. Quiero ver, Señor, para vivir alegre y abierto a los demás. Quiero ver, Señor, y agradecer lo mucho que haces por mí. Quiero ver, Señor, y defenderte cuando algunos te ignoren.
Quiero ver, Señor, y no tropezarme cuando surjan dificultades. Quiero ver, Señor, para que nadie me confunda con falsas luces. Quiero ver, Señor, para que nada me aleje de tu amistad. Quiero ver, Señor. Abre mis ojos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por el favor de tu atención. Nuevamente, por favor, visita nuestro sitio semillasparalavida.org o ve a Amazon y pide y lee nuestros libros, Nuestra familia al pie de la cruz, Todo lo puedo en aquel que me conforta, Sucedió en Jerusalén. Me ha dado mucho gusto pasar este rato contigo. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Por favor, sale este día y ofrécele una sonrisa a todas las personas con quienes te encuentres, que a través de tu sonrisa todo el mundo perciba la ternura de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.